Para que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones, más ESI. En nuestro espacio de educación sexual integral de los domingos vamos a empezar a tener el placer de conversar con algunas personas comprometidas con la educación sexual integral en diferentes ámbitos. Hoy la licenciada Silvina Peirano, psicóloga, profesora de docentes en educación sexual integral en el Instituto Superior del Profesorado que forma en educación especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y militante de la ESI para las personas con diversidad funcional, conversa con nosotros. Hablar de ESI con perspectiva en diversidad funcional es cuestionar la educación sexual integral que en muchas instancias validamos y que por acción o por omisión ha sido y sigue siendo capacitista, es decir, que excluye de sus alcances a las personas con discapacidad o diversidad funcional. Cuando esto ocurre aún desde un recurso humano de equidad como es la ESI, tenemos la responsabilidad como docentes y como sociedades todas de revisar ya no solo qué ESI estamos brindando, sino qué construcción de personas con diversidad funcional sostenemos en la actualidad. No es posible continuar avalando el constructo de sexualidad especial atribuida a personas con discapacidad, entre otras cosas porque esta genealogía de la normalidad se traduce peligrosamente en un ideario de ESI especial. Entonces nos damos cuenta que aquellas no preguntas de ESI sí o ESI no en las que nos hemos mantenido, es decir, si vamos a brindar o no ESI, de igual manera que lo hacemos con estudiantes sin discapacidad a estudiantes con diversidad funcional, es parte del problema y no de las soluciones en las que nos encontramos suspendidas, diría, hace décadas. La gran deuda pedagógica por esto, creo, la gran deuda pendiente, es preguntarnos qué tipo de ESI brindaremos, si restringiremos o seleccionaremos los contenidos o si adaptaremos estos contenidos al grado o tipo de discapacidad, por lo que seguiremos aferrados a un modelo rehabilitatorio y minimalizante de educación sexual, que en tal caso deja de ser educación e integral para convertirse en adoctrinamiento sexual y sexual a medias, porque precisamente aquí es donde está la disputa, es decir, en jerarquizar a las personas con diversidad funcional como sexuales y como educables en esta materia. A estas alturas aún seguimos aferrados a falsos interrogantes. La ESI debe ser un derecho, y mucho más que eso, diría, por hecho y por derecho para todas las personas, y su acceso no debe estar medido o restringido por la utilización de la discapacidad como un arma arrojadiza de selección y por ello de exclusión pedagógica. Podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué dedicarle un espacio específico y no especial a estas educaciones sexuales? Y sin duda la fundamentación es porque las escasas teorías y prácticas con las que hemos abordado el tema hacen que estas sexualidades constituyan aún un problema, no porque la sexualidad y la diversidad funcional en sí mismas lo sean, sino por las herencias recibidas y perpetuadas. Para deconstruir la noción o cultura de rehabilitación, de curación respecto de las personas con diversidad funcional, primero habrá que quitar de en medio la noción de enfermedad y pensar la sexualidad, el sexo, la educación sexual, la erótica como causa y no como consecuencia de un saber ético que no juzgue y sí que se muestre dispuesto a desaprender. La ESI con perspectiva en diversidad funcional tiene mucho que aportar a la ESI tal como hoy la concebimos. La diversidad funcional constituye un aporte a la riqueza de la diversidad humana y no lo contrario. En este sentido, me gusta hablar de sexualidades que enseñan, más que de aquello que nos hemos preguntado históricamente. ¿Qué tenemos que enseñarles a las personas con discapacidad sobre sexualidad? ¿A quién le toca? ¿Cómo lo haremos? Estar en disposición de desaprender estas formas de normalismo educativo es la ESI de la que hablamos, que acompaña a quienes siempre se consideró incapaces, dependientes, asexualizados en su ruta hacia la libertad. Libertad es un acrónimo
que conjuga las palabras libertad y dignidad desde la riqueza de la diversidad humana. Y ahora que estamos juntas,